Sean todos bienvenidos a su podcast Ronnie Sosa Presenta. Hoy estamos en el capítulo 5 y les voy a presentar a una persona muy especial para mí y quizá muy especial para ustedes. Ustedes lo conocen, ustedes saben de él. Él es actor, él es padre, él es hijo y espíritu de la actuación. Conmigo hoy está mi padre, Johanny Sosa. Ellos cobran al final. Sí. Yo estaba aplaudiendo, pero ellos cobran. Ah, Ellos piden comida, dulce, sobre todo dulce. Así que no te confíes. Bien. Mientras más te aplauden, peor. Más dulce quieren. Entonces, nada, señores, hoy le vamos a hacer una pregunta. Este es un podcast que tiene un tonito personal, tiene un elemento personal porque es mi papá. Pero resulta que él es un actor de cine muy reconocido aquí en la República Dominicana. Y ustedes saben que este podcast nosotros hablamos de cine y de otros temas más. Y realmente no podemos dejar de hacer el podcast sin uno de los actores más importantes de la región del Cibao y uno de los más importantes de la República Dominicana. Y vamos a comenzar con tus orígenes. Lo voy a tutear, para que no se asusten. Tus orígenes. ¿Cómo Bueno. comienza tu amor, Johanny, por el mundo del arte? Bien, bueno. Hola. Yo, inicio en el arte, en la música. Que es lo más extraño. Bueno, no tan extraño uno ver la música, tocando diferentes instrumentos de percusión. ¿Cómo a qué edad? Como los 10 años, 10 más o menos de años. Comienzo con amiguitos de la comunidad, del barrio ahí, a inventar. Teníamos un convito y yo era como el líder del grupo, y tocaba, imagínate, tocaba tambora, cantaba también. Y iban otros amiguitos, era el que tocaba la güira, otro. Yo era como también, porque imagínate, en un barrio no teníamos los instrumentos. Y entonces en la escuela siempre hacía el famoso viernes social. Y tenía una profesora en cuarto de bachillerato que era muy canita, le gustaban mucho los canes, y siempre hacía su viernes social. Y me decía, Johanny, tienes que traer el convito tuyo. Entonces, ¿cómo era? Yo tocaba también una trompeta que era hecha con 2 cascos de botella. Entonces, yo tocaba la tambora, otro compañero que tocaba, me agarraba aquí, me ponía aquí los 2, que era 2 cascos de botella con un plástico puesto, entre uno de los, el que estaba aquí, que se entraba, y entonces ahí yo tocaba la famosa trompeta, que era con 2 cascos de botella. Ya ustedes se imaginarán. Uh-huh. Y entonces yo tocaba merengues, sobre todo merengues, de esa época, de la época, podríamos decir, de Félix del Rosario, todos esos temas navideños. Y bueno, de otros músicos como Johnny Ventura, Joséito Mateo y por ahí. Bueno, y ahí yo inicio, de ahí mediante seguí con esto de la música, y como a los 14 años, 15 por ahí, ya tocaba formalmente en una agrupación que tocaba en un restaurante fijo, tocábamos fijo ahí. Y bueno, y justamente yo entro a la actuación por esto, por la música. Cuando hago mi primera audición para ya formalmente iniciar, ya para formarme como actor, justamente mi audición, que fue en el Centro de Cultura con el gran maestro Rafael Villalona, fue justamente tocando tambora, actuando, haciendo una parte de actuación y tocando tambora. ¿Qué decían tus padres de eso del arte? De que tú te involucraras en el arte.
Porque Bueno. tu papá, mi abuelo, Ajá. era comerciante Comerciante, y mi abuela era ama de casa. ama de casa, así era. Y bueno, imagínate, ellos me apoyaban, pero no tenía mucha esperanza en eso. O sea, ya, porque al final, bueno, tú sabes bien que yo soy del medio de mi casa. O sea, En tú ese tienes, tiempo, hermanas mayores. exactamente, somos 7 hermanos. Yo soy prácticamente, llego mayor del medio. Hay 3 hembras antes que luego yo y luego 2 hembras más. Entonces, yo era en ese momento el único varón. Y ellos me permitían, o sea, me apoyaban mucho, por sobre todo mi papá, era muy apoyador. Mi mamá era la más fuerte y era la que justamente quería que yo estudiara, que siempre estaba con el fan en el asunto. Y mi papá, bueno, en todas las cosas que hice también deporte, él me apoyaba en todo. Pero cuando... Que tú tenías una faceta de básquetbol. Exactamente, yo jugué baloncesto. En la primera fase yo fui selección, jugué mucho deporte. Fui selección de Santiago en minibásquet, en baloncesto. Fui selección de Santiago en minibol y en voleibol también. Pero lo estuve jugando, igual en béisbol jugué. Que te dieron un reconocimiento en el club GUG. Sí, correctamente, en el club GUG, que es el club de mi comunidad, el Ensanche y Libertad. En este club fue también donde me formé a nivel también actoral. Comencé ya a hacer los primeros pininos en la actuación. Participando en un grupito juvenil que se llamaba El Porvenir, haciendo poesía coreada. Y entonces inicio ya en la actuación, en mi primera participación como a los 14 años, en el famoso clásico de Edipo Rey de Sófocles, ese gran dramaturgo griego. Y a partir de ahí, bueno, justo de ahí es cuando ya me seleccionan para participar con el señor Rafael Villalona, como ya comentaba anteriormente, ya en un taller que le ofreció formando actores, un taller de actuación. Y de ahí, bueno, fui ya preseleccionado para formar parte de lo que hoy es el famoso grupo que estuvo en la época de oro, en los años 80, el TPC, Teatro Popular del Centro de la Cultura. Que sigue funcionando. Sigue funcionando. El Teatro Popular del Centro. Exactamente. Sigue funcionando. Entonces, ahí es cuando en mi primera obra de teatro, ya como nivel profesional, lo que le llaman mi primera prueba de fuego como actor, que fue la obra La muerte de Alfredo Gris, esta obra de un dramaturgo venezolano, Rodolfo Santana, recuerdo que así se llama, dirigida por un gran maestro también de la actuación, y lo estimo también, igual que el señor maestro Rafael Villalona, Danilo Taveras, el cual también influyó mucho en mí, en mi formación. Y Danilo creyó en mí y me da esa oportunidad de estar, justamente cuando a Danilo le toca dirigir al Teatro Popular del Centro de la Cultura, el TPC, en esa etapa. Y entonces ahí me da la oportunidad de estar haciendo el papel de Alfredo Gris en la obra La muerte de Alfredo Gris. Y entonces ahí es cuando, presentando esta obra en Santo Domingo, un festival en el Teatro, justamente en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, Danilo invita a Gilberto Meléndez a ver esta obra. El director de Un pasaje de ida. Un pasaje de ida, que no lo es todavía en ese momento. No, en ese momento no. Y entonces él se pertenece a de hacer esa película y a Gilberto me ve en esta obra y va, cuando termina la obra, va al camerino y me felicita por el trabajo e inmediatamente me ofrece un papel para su película Un pasaje de ida. Y ahí entro yo a Pasaje de ida, que sin lugar a dudas... Un pasaje de ida, contexto, es una de las películas más importantes de la historia del cine dominicano. Ganó muchísimos premios. Sí. 12 premios internacionales. 12 premios internacionales. Estuvo en competencia por los Oscars. O sea, fue una película que fue revolucionaria. Sí. Es un antes y un después del cine dominicano. Es la que le da inicio al cine moderno dominicano.
Yo entiendo que para mí que es la primera película ya a nivel profesional, porque se habían hecho otras películas a manera experimental, otro proyecto de largometraje. La Silla. Y se habían hecho uno que otro cortometraje incipientes. Exactamente. Pero esa es la primera película. Muchos documentales. Claro, se hacían muchos documentales de la tiranía. Sí. Correcto. De propaganda. Correcto. Pero realmente esa es la película de ficción más importante de la historia del cine dominicano. Así es. Un pasaje de ida. El personaje tuyo, tú tenías más o menos, bueno, realmente ya no, pero en ese momento, ¿qué edad tú tenías cuando te dan ese papel? Bueno, tú no estabas ni en proyecto. No, yo nada no. de eso. Yo tenía unos 20 y pico de años. Unos 20. Fue mucho antes, unos 24 años, una cosa así. Fue mucho antes de yo casarme. Entonces, unos 24 años. 23 o 24 años tenía yo por ahí, más o menos. Porque fue en el 87 que salió en los cines. Nosotros rodamos 85, 86 por ahí. Rodamos la película. Y entonces, una experiencia, ahí estaba, señores. Ahí está la crema de la actuación dominicana de ese momento. Si ustedes ven esa película, se van a dar cuenta que ahí están la mayoría de los grandes, vamos a decir, artistas del entretenimiento, estaban ahí, en esa película, como actores. Ese momento, exactamente. Incluso detrás de cámara. O sea, esa película, como digo, es pieza fundamental de la historia del cine dominicano. Exactamente. Pelli Guzmán, que justamente lo vi ayer justamente, sí. Lo vimos ayer en la obra de Joni Estrella. Pelli, que es uno de los pioneros también del cine, como director de fotografía. Carlos Alfredo Fatule como actor. Ángel Muñiz, que es uno de los padres del cine dominicano. El mismo Danilo trabajó como actor ahí. El mismo Rafael Villalona con un gran trabajo actoral. Delta Soto, María Castillo, Félix Germán, una serie de actores que es toda una leyenda, estaban ahí en esta. Ángela Che, bueno, hablar de... ¿Y cómo tú pensaste eso cuando te dicen, mira, que es una película? Porque en ese tiempo hablar de cine en este país debía ser ciencia ficción. Sí, o sea, yo no creía eso, yo de verdad, porque nunca me imaginé, yo decía, algún día voy a hacer cine, pero nunca me imaginé que iba a ser tan pronto ahí. Ni en este país. Ni en este país. En este país yo pensaba cine en México, Estados Unidos, Venezuela, qué sé yo, pero en República Dominicana, una película y ese nivel, yo no me lo creí, de verdad que estaba en ella y creía que estaba en un sueño, era. Cuando iba a rodar, cuando estábamos. Era para mí una cosa, cuando veía todo esto, yo creía que estaba en un sueño, una cápsula de un sueño. Y tu personaje era un personaje secundario. Sí. Yo recuerdo que la vi. Uno de los polizontes. De los policentes. De los polizontes que, bueno, no voy a dar spoiler, pero la vi, me impactó mucho cuando la vi, porque la primera vez que la vi muy pequeño, entonces te pasa algo en la película, que no voy a decir lo que es, que entonces me traumó. Y yo duré varios meses soñándome en esa escena. Me levantaba. Lo mismo le pasó a mamá también y a mis hermanos. Que le traumaba a él. Sí. Me imagino a ti cómo fue esto. Bueno, y entonces, un pasaje de ida, y ahora viene, yo diría que un momento climático de tu carrera, importante. Sí. Que es Andrea. Que la gente piensa que fue mi primera película. Y así parecería como si fuera mi primera película. Pero tú habías hecho serie de televisión. Ya había hecho serie, exacto. Ya había hecho televisión, ya había hecho... Cine. Sí, cine ya. Mucho teatro. Mucho teatro sobre todo. Y Andrea. Caramba, una de las cosas más agradables, porque realmente, y sin lugar a dudas tengo que decirlo, transformó mi vida, cambió mi vida. Tengo que hablar un antes y un después. Nuestras vidas, cambió nuestras vidas, por supuesto. Cambió nuestras vidas. Ya
tú estabas ya niño, y entonces Andrea. ¿Cómo llega Roger Ben Cosme, que estuvo en el episodio 3 del podcast? ¿Cómo llega a ti y te ofrece este papel? Bien, yo justamente, me siguen pasando las cosas como con la historia. Justamente yo estaba trabajando en una obra de teatro del mismo autor. Dime qué coincidencia. El mismo autor de Alfredo Gris, La muerte de Alfredo Gris. La empresa Perdona un momento de locura. Dirigida justamente por Danilo Taveras. Y esta obra iba para un festival internacional de teatro. Y yo estamos ensayando en el proceso de ensayo, en el Centro de la Cultura. Y Gensi Pichardo, el que hace de papá en Andrea, Manuel. Sí, que fue mi alumno, fue también, bueno, mi compañero, un actor, es quien le habla, porque es la primera persona que Roger Ben Cosme, los hermanos Ben Cosme contactan para la película. Y entonces, Gensi le dice, pero no hay otros papeles, porque mire, yo que tengo, y le dice, yo tengo mi maestro, que siempre me decía, uno de los mejores actores que tenemos aquí, decía él. Entonces, le dice, sí, tenemos un papel de un taxista. Y nada, entonces, Gensi, recuerdo, me llama al teléfono, y justamente coincidió que estamos en un break, y me dice que andaba con esta gente ahí que querían verme, querían ver. Y pues ellos llegan, me cuenta Roger, yo estoy en el ensayo. Y ellos entran al ensayo, estoy muy en mi personaje. Y entonces Roger inmediatamente que me dice, sí, él es el taxista. Entonces nada, ahí cuando en otro break, ahí entonces ya Gensi me presenta con ellos, me presenta con Roger Ben Cosme, que es el director y guionista de Andrea. Y entonces hablamos y me habla del proyecto. Y bueno, me cuenta ahí y nada. Entonces yo le dije, bueno, me gustaría que esperemos que yo termine lo de la obra. Por eso yo fui el último que me integré al rodaje de la película, porque justo estaba con el tema de la obra y yo le dije, déjenme terminar, que yo termine ya con la obra. Y entonces Roger en un momento se desesperó y no esperó que yo terminara, o sea que inició el rodaje. Y entonces nada. Para los que vieron el capítulo 3, que lo invito a ver el episodio 3, donde Roger habla de Andrea, de cómo se hizo Andrea. En algún sitio saldrá la recomendación para que vayan y lo vean. Ellos habían hipotecado su casa. Sí, claro. Entonces por eso era que él estaba desesperado. Sí, exacto. Y entonces yo con el tema mío, de tomarme mi tiempo, quería salir de una cosa para entrar en la otra. Entonces, era, señores, mi segunda experiencia en el cine, Ronnie, mi segunda experiencia en el cine, y entonces era para mí, imagínate que fue en los años, 17 años prácticamente de diferencia, o sea, cuando yo vuelvo otra vez a hacer cine, o sea, a hacer otra vez un largometraje. Y entonces era para mí, y entonces el compromiso como profesional, yo decía, déjame salir de la obra, terminar la obra, y luego entonces entramos a la película y al rodaje. Y nada, entonces, por eso es que yo salgo con el personaje del taxista con bigotes. Porque el personaje de este señor, de la obra La empresa Perdona un momento de locura, era un señor que tenía una edad, yo tenía en ese tiempo ya unos 30 y algo de años. Y yo entonces estaba haciéndole un personaje que tenía unos 60 y pico de años. Y tenía que dar mi bigote para ver un poquito más mayor, para trabajarme, para usarme el tema del maquillaje, ponerme a regentarme un poco. Y por eso entonces el taxista sale con bigotes. Porque yo lo quería hacer sin bigotes. Quitarme el bigote, ver un poquito más joven. Bueno, el tema es que en el proceso de la obra tuve que hacer mis primeras escenas de la película, que justamente es la escena de la mesa. Estamos en la famosa escena de la mesa y bueno, Roger me llama, bueno, y la escena cuando tú estás conversando con todos los personajes. Con todo lo que estamos exactamente. Yo estoy en la mesa y ¿por qué de noche? La famosa frase de ¿por qué de noche? Y entonces ahí, por eso yo digo, que es la primera vez que lo digo aquí hablo, que ese personaje de taxista tiene cierta influencia
de este señor, de este personaje que se llamaba, no me llega a la mente ahora mismo, el personaje de esta obra, la empresa, perdón, un momento de locura, porque tenía su momento era muy serio, era muy dramática la obra, era un humor negro y tenía cierta chispa, cierto humor tenía el señor. O sea que el personaje de la obra permeó dentro del taxista. Exactamente. Sí. Sin lugar a dudas tiene algunas pinceladas, porque yo estaba todavía con ese tema del personaje y parte de eso está ahí en el taxista. Entonces, nada, yo realmente no tenía tanta participación en la película. Algunas veces me sorprendían cuando Roger me llamaba y me decía que tiene rodaje ahora, según el plan, o sea, que para una película se hace un plan de rodaje. Y yo chequeaba y yo decía, pero que no me toca hoy. Me decía, no se preocupe, venga. Y nada, y entonces me explicaban la escena, muchas veces me explicaban la escena. Y tú tenías que improvisar. Y yo tenía que improvisar ahí. Entonces, me explicaban, bueno, la escena es esta, sobre todo, hay muchas escenas, como la escena cuando matan a la bruja, que la llevan a la ambulancia. En esa escena yo no estaba en el guión. En la escena cuando Andrea es poseída, que está en la habitación, que se sube en la cama, se mueve por la pared, tampoco yo no estaba en esa escena, no estaba pautado en el guión. Entonces él me explicaba, me decía, la escena es esta, y yo entonces improvisaba y me decía algunas cosas, me daba algunas pinceladas y yo actuaba. Muchas veces ellos me seguían rodando, yo seguía haciendo, yo siempre me mantenía activo, o sea, yo nunca paraba, hasta que no me hacían corte, yo no paraba de actuar. Entonces muchas cosas salieron, me surgían ahí en el momento a mí, y ellos me gritaban y me decían, ¿eso que usted hizo? Entonces, ¿usted podría repetirlo? Digo, claro que sí. Y entonces yo le decía, déjeme ver lo que grabamos, que fue. Yo veía lo que se había grabado, lo que yo había hecho, me había surgido ahí espontáneamente. Y entonces yo, pues saqué en el cine con el tema el tema de los planos. Entonces vamos a hacerle otro plano, entonces debería repetir eso que usted hizo. Yo le decía eso, déjame verlo, lo veía, entonces volví otra vez, hacía lo mismo. Y bueno, ya toda esa historia, por eso prácticamente como dicen, muchas de las cosas que se dieron ahí fueron más la parte improvisada que muchas veces la parte que estaban pautadas en la película que me surgían. Era tanto que yo estaba ya tan dentro del personaje que era eso, o sea, era tanto eso y yo estaba tan identificado con el personaje que justamente fluían las cosas. La parte cuando estábamos rodeando a Anthony, que yo estoy con la Biblia, que mencionó el asunto, no juegue conmigo, coño, no juegue conmigo, cuando me caí, fue de verdad que me caí. O sea, él iba encima de mí, yo empujando. En un momento que estamos en el círculo, que estamos rodeando ahí con el tema de la Biblia y cuando se enciende, que yo estoy en un momento, estoy concentrado y como era un espíritu que estaba en un momento aquí, pero podía moverse, en un momento Farah Ferreira, Cristal, dentro de su reacción también, me topa por detrás de mí y yo reacciono ante ese, porque yo no pues jamás imaginaba que era Farah, que era Cristal, sino que era Anthony, el espíritu que me estaba. Entonces, todo ese tipo de cosas ellos pues lo captaban y me grababan. O sea, yo todo el tiempo aún yo no estaba en cámara, aún yo no estaba mi personaje no estaba en cámara, yo seguía la situación, yo seguía metido en situación. Y así. Hablando de cosas que no se planifican, no se puede hablar de Andrea si no se habla de la parte mística, de cosas extrañas que pasaron durante el rodaje. En el capítulo 3, Roger habla un poquito en detalle de muchas cosas que pasaron. Porque cuando uno trabaja cine de terror, uno está trabajando con ciertas energías. Claro. Y esas energías se mueven y provocan cosas. Entonces, ¿qué experiencia tú tuviste en ese proceso? Bueno, muchas experiencias, porque nosotros en ese monte, una de las experiencias más sorprendentes, o sea, hubo varias, pero ¿qué pasa? Como ellos juegan mucho al tema del realismo, cuando se hizo la escena esta en el cementerio, cuando yo estoy cavando ahí en el cementerio,
yo no sabía que las osamentas que se utilizaron eran reales. Los huesos. Los huesos eran reales. Y yo tampoco sabía, ni ellos me dijeron nada. Yo estoy cavando y yo estoy buscando un supuesto, como un resguardo, pero yo tampoco sabía qué es lo que yo iba a buscar, que estaba buscando algo ahí. O sea, yo como actor no lo sabía. Y cuando yo saco, que estoy cavando, que yo en la mano, que saco esa osamenta, que saco, creo que fue un fémur, o un brazo, un hueso de un brazo. Creo que un fémur. Sí, un fémur, que yo saco un fémur. Para mí fue de verdad. O sea, yo todo eso, el susto que sentí, la reacción que vi, porque yo nunca había tenido un hueso en mis manos, o sea, un hueso en mis manos. Y tocarlo así fue de verdad muy impactante. También hubo un momento. Hay una película norteamericana que se llama Poltergeist, que es producción de Steven Spielberg. Y ellos tienen una escena donde hay unos cuerpos que aparecen, se llena de agua y flotan los cuerpos. Ajá. Resulta que salía más barato utilizar cuerpos reales que falsos. Y ellos pusieron ahí cuerpos reales, pero ellos no le dijeron a los actores. E incluso hubo una de las actrices que al estar lidiando con agua, porque era agua y cadáveres, Exacto. se infectó. Y la película se tuvo que parar un tiempo de rodar. Entonces esos cadáveres que salen flotando ahí en esa película son reales. Son reales. Así mismo pasó conmigo. Entonces, otra de las experiencias que vivimos fue también, ya durante el proceso, recuerdo que nos llevan, porque era todo como tan artesanal, como tan, porque no había todo lo que como es ahora, que es tan chulo, o sea, como el trato con la ley de cine, por supuesto, después de la ley, cómo ha sido hacer cine, que ha sido un antes y un después. Entonces recuerdo que nos llevaron la cena de esa noche, que era una avena, o sea, como un chocolate con batata. Chocolate con batata. Y de repente todo estaba muy bien. O sea, lo habíamos, o sea, sentido y de repente, batata. Chocolate, batata, todo bien. Bien, batata. El tema es que estamos todo el mundo con el tema de la batata, claro, y con ese chocolate eran, recuerdo, como las 4 de la madrugada, nosotros en ese monte, y todo el mundo, como dice el refrán, si el hambre es un calor, la batata es un refresco. Y estábamos con ese asunto de esa batata. Pero te cuento, nosotros no pudimos comernos ninguno. No sabemos cómo, de repente, el chocolate dejó de tener ese sabor y ese olor que tenía. No sé cómo fue. O sea, cuando llegó bien. Olías bien, sabía todo bien, está muy bien, todo está bien. muy bien. Y la misma batata también, todo. Todo nítido. Todo nítido. Entonces, y sabes que en el break, exacto, porque Ajá. supone que en el break que terminamos, que se dio el break para desayunar, le he llegado y todo está muy bien. Entonces esas horas, vamos a decir una hora que pasó, se descompusieron. Se descompuso, no sabemos cómo. Y no, pero estoy diciendo que hora, no fue hora, eran un poco minutos a minutos. Y no tenía el mismo olor, el mismo sabor, todo. Fue una cosa que y entonces ustedes no comieron. No pudimos desayunar ahí. Ok. No pudimos desayunar. Después fue que se buscó pan por ahí, o qué pan, buscaron pan con, no sé con qué otra cosa fue, con refresco y cosas ahí fue que pudimos al final. Yo no sé si tú lo sabes, pero tú ese cuento me lo había hecho antes. Y entonces en La Bruja hay una referencia a ese cuento que tú me hiciste. Cuando Bonnie le dice a Don Mario, Don Mario, qué buena le quedó la batata. Es una referencia. Es una referencia a esa historia que tú me habías hecho. Exactamente, que yo en La Bruja, bueno, pues. Que Bonnie no lo quiere decir, ella le da risa. Sí. Decir batata, no sé por qué. Entonces, sí. En el corte, cuando tú ves la escena, nosotros cortamos justo antes de que ella se ría, porque ella se explotaba la risa. Batata, ¿y por qué decir que batata? Ella decía batata. Batata. Y ella sí, entonces
cortamos, si ustedes se fijan, yo voy a ver si ponemos el chin nada más. Ella se iba a explotar la risa ahí. Y esa era prácticamente la última toma del día. Y yo decidí cortar ahí y no... O sea, se grabó y en edición la montamos de modo que se vea... Sí. Pero ella de patata no podía decir. Bien. Entonces, hubo 2 anécdotas ya después que la película se hizo. O sea, no había salido. La película, o sea, que fue un boom. Andrea. Recuerdo que fue Nuria Piera a hacer una entrevista en la famosa casa esta donde se rodó la película. Un paso brillante, o sea, que Nuria hiciera eso. Y Nuria fue. Y recuerdo que parte del equipo de ella, como era un poquito distante, había un momento que teníamos que dejar los vehículos porque no podían penetrar. Y entonces, bueno, sí, yo sé que se abre un camino, pero el tema es que cuando había pasado una parte de los actores y parte del equipo de producción, del staff, del crew, y parte de los actores habían cruzado, o sea, habían llegado ya. Digo cruzado porque, señores, ¿qué pasó? Que cayó un árbol en el camino vecinal, pero que era un camino vecinal, no una carretera. Que se llegaba con mucha dificultad. Bueno, pues el tema fue que justo atravesando cayó ese árbol inmenso y hubo que dar una vuelta y cruzar y dar los equipos, cruzar porque, como te dije, se había cruzado parte de los equipos y había parte del equipo que se habían quedado, que no había cruzado, y parte también de la persona que yo fui uno de los que no había cruzado en ese momento para la entrevista. Y esa fue una de las cosas que nosotros creemos como algo de las cosas que nos pasaron con Andrea. Otro momento fue también una entrevista que nos hizo alguien de aquí de Santiago para un programa de televisión que habíamos grabado justamente en la casa, y fuimos al lugar donde se grabó la escena del caballo, la parte del caballo. Eso se grabó en un lugar que le llaman Las Lagunas, que está entre Moca y Salcedo. Que en el capítulo 3 tenemos la historia de la escena del caballo, que pasaron cosas ahí. Sí, bueno, pues te cuento que habíamos grabado con la cámara, se había hecho todo en la casa. Cuando nos movimos, dice justamente Frankeli, recuerdo que yo lo tengo en gloria, ven acá, todo el mundo quiere entrevistar, que hacer la entrevista aquí en la casa, pero nadie se ha interesado a grabar en el lugar donde se hizo, y preguntan por eso, nadie se ha interesado en ir a grabar donde se grabó las escenas del caballo. Y la señora, recuerdo, la comunicadora dice, pues vamos para allá. Pues te cuento que llegamos allá, se coloca el trípode, coloca el número, la cámara no quiso funcionar. En la entrevista. En la entrevista no quería funcionar la cámara. ¿Por qué? Si esta cámara acabamos de grabar, no hace ni 5 minutos que estamos, 5 o 10 minutos que estábamos grabando con ella, y la cámara, ni las luces funcionaban. Se colocaron todos los trípodes y todo, ni las luces encendían, ni encendía la cámara. Bueno, pues, y puncha por aquí, puncha por allí, cuánto. Bueno, lamentablemente no pudimos grabar. Nos pasamos toda una tarde sin poder grabar porque la cámara no funcionó para nada. Bueno, pues deciden dejarlo para más luego, esa parte, y llevan la cámara donde un técnico a chequear a ver qué pasaba. Pues la cámara funcionó. No grababa en el lugar. No grababa en ese lugar. Porque sí, decía Roger en su entrevista que le hice aquí en el podcast, que ese lugar tenía una energía fuerte. Sí. Como le dije, en el capítulo 3 hay mucho más detalle de ese tema, y de verdad que ese lugar tiene una energía fuerte. Fuerte. Estrena Andrea. Es un boom, un éxito. Yo recuerdo que Andrea fue tanto un éxito que papi decía, por ejemplo, nosotros solíamos ir a comer a una plaza comercial de aquí, y eso era costumbre. Entonces, papi, en ese momento ya había estrenado Andrea, papi estaba renuente ahí. Recuerdo un día que queríamos comer pizza.
y yo no entendía por qué papi no quería ir. Y nosotros vamos, papi accede, vamos, bien. Cuando nos sentamos, se abalanza una ola de gente que han reconocido a papi como el taxista. Pero le estoy diciendo que era una cosa tipo... Eran gente que habían salido del cine y la primera persona que lo ven se abalanzan a papi y luego se riega la voz y comienzan a salir gente. Entonces, ¿qué pasa con Andrea? Que Andrea hacían 3 y 4 funciones simultáneas. Pero tú recuerdas que la sala de cine de aquí, de la plaza esta, que está en las colinas, pues esa plaza abrió con los cines. No fue con el supermercado, fue con los cines. No había nada, no había nada del cine. Y abrieron por Andrea. Exacto, abrieron por Andrea, abrieron. Y eran las 7 salas con Andrea. Solamente con Andrea. Solamente con Andrea, las 7 salas, señores. Yo vi eso. Entonces, vamos a ver. Estamos hablando de más de 400 personas que se abalanzaron sobre papi y no había un protocolo de seguridad. Nadie sabía por qué estaba pasando. Y yo, imagínense yo tratando de comerme mi pizza. Y papi ahí, en este lío de gente y la gente queriéndolo tocar. Y yo ahí fue que yo entendí por qué era que papi no quería salir. Porque era abrumador, era una cosa... Bueno, al extremo que yo no sufrí, yo me enfermé. Me enfermé de gastritis por todo el estrés que tuve por el tema, señores. Llega un momento y yo me escondía porque fue algo que llegó inesperado. Yo no me imaginaba. Por eso que algunas veces yo digo la fama es peligrosa, porque tú no sabes cómo tú reaccionar. Y si tú estás preparado para esto y de repente te llega esto que tú... Y fue una lluvia de proyectos que me llegaron, de comerciales, de cosas. Un momento que yo no... Entonces, no existía el tema de tú tener un agente, una persona que te represente, una persona que... Entonces, tú como artista como artista es artista y no sabes negociar, no, bueno. Y todo ese tipo de cosas fueron... Esa avalancha fue muy abrumador. El tema también... Yo soy muy, bueno, que tú lo sabes bien, muy apegado a mi familia. El tema, me tenían loco, que tú tienes que alejarte un poco de tu familia para que tu familia no sea afectada, que sí, ok, bueno, era toda una cosa y que yo no podía salir, y que yo no podía, y bueno, era una cosa terrible. Bueno, que tú lo viviste, nosotros íbamos a los sitios a comer y el último que comiera yo, ya me comía la pizza fría, me comía lo que iba a comer frío porque la gente no me dejaba. Sí, bueno, nosotros iniciábamos a comer y papi tenía que atender muchísima gente. Y eso, en ese tiempo no existían las redes sociales, ni la tiradera de fotos. Nada de fotos, nada con un celular, nada de eso. No existía nada de eso. Entonces la gente lo que hacía era que prácticamente quería hablar contigo. Sí. Y había gente que tenía su camarita. Exacto, iban con cámara y querían hablar conmigo y tomarse fotos. Y eso no era un tema de redes sociales. Pero miren, créanme, papi puede andar de la forma más diferente posible. O sea... que no se parezca el taxista. Yo todavía me sorprendo de la capacidad que tiene la gente de reconocer un rostro. Y he visto a papi totalmente diferente al taxista, con gorra, abrigo, una capucha, en un lugar en medio de la nada. Y a papi lo conocen. Así es. Mira, si yo cuento todas las anécdotas que yo he tenido con respecto a esto del tema del taxista, no terminamos aquí. Porque te voy a contar algunas, eso, bueno, que tú también lo llegaste a vivir, como tú dices, en el sitio más apartado. Todavía ahora, 20 hoy día, años después. 20 años después. Señores, por eso yo pienso que Andrea, sin lugar a dudas, tiene que ser una de las películas más vistas del cine dominicano y que ha llegado más al gusto popular, al gusto de la gente. Porque yo no soy de la televisión. Y sin embargo, la gente me reconoce, tiene que haberme visto más de una vez para tener tanto recuerdo y tenerme tan presente, o sea, sentirme tan. ¿Por qué? Voy a hacer esta anécdota que ha sido una de las... Yo estaba en un supermercado, que hago mi vida normal, me gusta, estaba en un supermercado comprando y estoy en el área de la caja, pagando, y yo hablo con la cajera, digo algo ahí, y yo estoy de espalda. Hay una chica como de 14, 15 años que hace así y se voltea y se queda así como impactada.
y me mira. Y me dice ella, yo escuché esa voz. Y yo la reconocí. Inmediatamente se me decía, usted es taxista, Andrea. Y yo no sé cómo esa chica, y dice, mira, yo no la estaba viendo, ella no me estaba viendo, ella estaba de espalda, yo estaba de espalda. Y ella está de espalda de mí, y ella escuchó mi voz. Y entonces, fue una cosa tan impactante, como ella me contó, como ella, y me decía, yo me engranojo. Y no solo me ha pasado con ella, me pasó con uno, dos o tres cajeros de entidades bancarias que se impacta, con hubo uno que se puso tan nervioso que no me explico por qué, una persona ya adulta que se impactó tanto cuando digo que dice, yo no me imaginaba encontrarme con usted aquí y que yo le esté atendiendo a usted. Y me dice él, bueno, él se puso tan nervioso que él ni supo cómo hubo una que él tenía que hacerme, yo tenía que hacer un pago de una tarjeta, que él se puso nerviosísimo, el muchacho. Y me dice, excúseme, y como que cambió de color y todo eso. Digo, ¿pero y por qué? Dice, es que me impactó tanto, yo no me imaginaba nunca en mi vida que lo iba a ver a usted. Eso es un momento meta. La gente, lo que pasa es que cuando ve algo de ficción y ve eso de ficción en la realidad, eso es impactante. Y claro. Mira, te voy a hacer una anécdota de un momento que tú nunca te he contado esta historia. Cuando yo estaba estudiando en la capital, cine, me dice un compañero de clases, se acerca y yo estoy haciendo un comentario bastante fuerte sobre una posición, sobre una película que vimos que a mí no me gustaba. Era una película de Stanley Kubrick que casualmente es mi director favorito, pero yo no sé, tengo mis diferencias con Full Metal Jacket. Y estamos hablando y estoy dando una opinión y viene uno y dice, este se cree, o sea, refiriéndose a mí, este se cree que porque el taxista de su papá le dieron un papel, él puede hablar de cine. Y yo me quedo así, yo digo, ¿pero quién te dijo a ti que mi papá es taxista? Mi papá es actor. Y el tipo me dice, no, tu papá es un taxista que lo buscan de ahí de Moca y le dieron el papel. Y yo, no, mi papá es actor y estudió actuación y todo. Y él es graduado en actuación, él es actor. Y oye, no había forma de yo sacar ese pana de eso. Y él, todo el tiempo... No solo él, son innumerables personas que creen eso. Sí. Eso que tú dices. Sí, no, y muchas veces en mi proceso de yo estudiar cine fue algo difícil porque siempre venía la sombra del taxista. Siempre venía el asunto de que nosotros habíamos tenido un golpe de suerte. Sí. Y yo no pertenecía al gremio de artistas porque yo era hijo de un taxista, exacto, lo cual no es real. No es real. O era el tema de aquí viene esta persona a aprovecharse de lo famoso de su papá. Y yo siempre traté de que nunca se supiera cuál era mi origen, o sea, que yo era hijo tuyo. Incluso hay muchos compañeros míos que todavía se sorprenden cuando yo le digo, yo soy hijo de Johanny Sosa. Yo ocultaba mi apellido. Yo normalmente decía, yo soy Ronnie Alexander. Ya. Bien. Y no decía Sosa para que no me cayera ese peso a mí. Sí. Porque era mucho bullying. Claro, que es así, porque entendían que porque tú eras mi hijo, venía el tema de la facilidad. Y no saben qué tanto tú has estudiado, o sea, qué tanto tú también te has preparado, que no te dejas preparar, y qué tanto, o sea, te ha costado también, precisamente por eso. Claro, porque piensan que se le haga fácil porque es el hijo. Igual pasaba conmigo, yo tampoco te introducí, o sea, tampoco se daba, que tú lo sabes bien, que tú me decías, papi, ya me tengo que... Y yo te decía, no. No. Porque yo no quería que se papi, viera, habían cosas, que se te abrieran puertas porque habían cosas, por ejemplo, películas que tú trabajabas que yo te decía, llévame, yo quiero ir, aunque sea a ver. Y papi no me llevaba. Papi, de hecho, solamente me llevó a una película que fue No hay más remedio. No hay más remedio. Y yo creo que fue... No, en la de también, yo creo que te llevé en Ladrones a Domicilio.
No, no. Cuando tú llegaste Tú me a llamaste a No hay más hay más remedio, remedio. Andrés. Y Andrea, exacto. Pero después de ahí, en todas las películas que papi tuvo, anuncios, yo nunca podía ir porque papi me lo prohibía porque él no quería que de alguna manera eso influyera en mi carrera que yo estaba comenzando. Eso es algo que importante. Yo quisiera que el público entienda algo. Sí es cierto que tú tener una persona que tiene ya un camino recorrido en un área, lo que sea, si tú tienes un papá ingeniero, un papá contador y tú decides incursionar en su misma área, Correcto. sí es cierto que te ayuda en los grandes. Pero en la base, cuando tú estás con tus compañeros, los que son de tu contemporáneo, Exacto. eso te la ponen difícil. Sí. O sea, se te hace más difícil que al resto de la gente. Entonces, cuando tú sales vamos a decir, de los rookies, Sí. de los novatos, Sí, correcto. y entras ya a liga intermedia, también recibes golpes, y es cuando ya tú llegas al área profesional, donde tú recoges algún fruto del hecho de que tú tienes un papá que está conectado en el medio. Viendo con ese tema, cuando tú hablas de rookie, de cosas, a mí me pasó en mi etapa de formación. ¿Sabes que el tema del TPC, volviendo al tema como yo comencé a estudiar teatro, eran por etapas? O sea, había lo que llamaban un TPC-1 y yo entro en la segunda etapa que viene siendo el TPC-2. Pero había un TPC-3, un TPC-4, que ahí era donde estaba Gensi Pichardo, Manuel y Franklin Rodríguez en ese TPC-3. Y yo tenía, o sea, yo estaba, ¿qué pasa? Que a mí, yo trabajaba en las obras de teatro, que supone no me correspondía, y conjunto con lo del TPC-1, que ahí estaban Lorenzo Martínez, Elvira Taveras. Los grandes. Los grandes, o sea, Víctor Checo, José Núñez. Entonces yo tenía el problema de que los que estaban arriba no me permitían, porque tenía este muchachito que llegó hace otros días y estar junto con nosotros, trabajando con nosotros en obras de teatro, como me pasó cuando, sobre todo Danilo, que fue muy difícil para imponerme a mí, y entonces los que estaban en mi nivel, que era mi nivel, tampoco querían que yo estuviera por encima de ellos. Y era terrible para mí, y los que estaban más atrás todavía peor. Y era una cosa terrible, pero era entendible muchas veces hasta cierto punto. Sí, nosotros vivimos en un país que tiene muy pocas oportunidades. Muy pocas oportunidades. A nivel de cultura. Exacto. Entonces, como hay pocas oportunidades, hay pocos recursos. Correcto. Y entonces la gente lucha más fervientemente. Correctamente. Yo no condeno esa forma. No. No creo que es la forma correcta. Incluso estuve hablando con otro invitado respecto a ese tema de que ya República Dominicana ha llegado el momento de que madure y cambia del modo supervivencia, porque es el modo que los dominicanos tienen todavía esa memoria histórica de sobrevivir. Ya nosotros no estamos así como nación. Claro. Nosotros tenemos una economía que nos permite ya entrar en una etapa de crecimiento. Por supuesto. Ya no de sobrevivir, de yo buscármela yo, que yo soy el que sé, que quito a fulano del medio para ponerme yo. Eso ya no debe ser parte de la cultura. No, y el tema de alegrarnos de que porque un colega le fue mal y una... No tenemos que creer que si le va bien, felicitarlo y apoyarlo y alegrarnos de que cada vez que sea en teatro, sea en cine, que sea que un colega, un compañero, un grupo, le va bien. Eso es lo que necesitamos, que le vaya bien. Porque si le va bien, nos va abriendo camino. Exacto. Y hablando de eso, uno de los mayores triunfos, diría yo el mayor triunfo de tu carrera, es ganarte un premio Casandra, que ahora se conoce como el Premio Soberano. Premio Soberano. ¿Cómo fue esa experiencia? Particularmente yo lo viví desde una televisión. Yo vi cuando papi se fue y lo vi en una televisión. Y aquí en Santiago, por lo menos, fue como si hubieran ganado las Águilas. Así me cuento. Como si hubieran ganado las Águilas Cibaeñas. Aquí esto se acabó aquí. O sea, de gente celebrando la victoria del taxista, que es cibaeño. Así mismo. Que gana. Papi es el primer actor en ganar un premio Casandra en la categoría de cine. De cine, mejor actor de cine. Mejor actor de cine. Ganó un premio Casandra, que es, para los que no son de República Dominicana, el máximo galardón que se le da al arte en la República Dominicana. Así es. Y bueno, en 2005, cuando sale Andrea,
cuando nosotros como película tuvimos 3 nominaciones: mejor película, mejor Actor y mejor actriz. Pero hay un caso particular, y es que, porque como tú dices, yo soy el primero en recibir este galardón, este premio, porque ese renglón no estaba. El renglón simplemente estaba mejor película, mejor director, porque todavía, como un premio muy amplio que abarca todas las artes dominicanas, no estaba todavía considerado. Y ese año, precisamente, como habían ya, igual, no había tantas películas. Ese año habían, creo que 3 o 4 películas. Y recuerdo que cuando me nominan, sale publicado en los periódicos, en los medios de comunicación, yo le digo a Roger, el director, le digo a Roger, yo no creo que yo gane. Porque en la terna estaban nada más y nada menos que Luisito Martí, con Los Locos También Piensan. Estaba también don Freddy Baragoico, que era una cosa, Fran Peroso y yo. En lo que estábamos, el Novato Maravilla, las 2 leyendas y yo, y bueno, exactamente. Entonces, yo que era mi segunda película, y bueno, el tema es que yo jamás le digo a Roger, yo estoy más seguro que la película va a ganar que yo gane. Pero ya yo estoy ganando al ser nominado, nominado, y sobre todo al lado de esas 2 leyendas. Y yo le decía, no, ya yo gané. Me dice Roger, no, óigame, todo lo contrario. Yo estoy más seguro que usted va a ganar, porque si usted no le dan ese premio, el pueblo se va a tirar a la calle. Y bueno, pues ocurrió. Recuerdo que cuando estoy ahí tras bastidores, como decimos, que gana la película, primero fue la película, Los Locos También Piensan, Marisol de Paracardona, Andrea, la mejor película, sale. Roger me dice que suba con él, pensando que quizá, que si le diera el premio a la película no me iban a dar el premio a mí. Me dice que suba, que lo acompañe a recibir el premio de la mejor película. Y voy y lo acompaño cuando nos entregan el premio a la mejor película. Y después que uno le entrega el premio, hay una dinámica, una logística, que lo llevan a la otra salita pequeña del Teatro Nacional, lo llevan para la batería de periodistas para estar ahí. Yo voy para allá cuando Freddy Barago, que recuerdo como ahora iba a tener una intervención, y le recuerdo esa imagen, don Freddy, que está sentado así abajo, que tenía, ellos estaban con los temores, que eran Felipe Blanco Boruga, Cuquín, Cecilia García y él. Tuvieron una intervención con un espectáculo que tenían ahí. Y don Freddy está así, haciendo así sentado. Y yo voy con la batería. Cuando está Jochi Santos, se lo recuerdo como ahora, diciendo ya renglón mejor actor. Y el mejor actor. Y Freddy me hace así, me detiene, me pone el pie, cuando yo voy caminando, que voy con el grupo, con Roger y compañía, que vamos ya a la batería, me detiene don Freddy. Y me hace así, me detiene. Recuerdo como ahora esa imagen, y no olvido esa imagen de él, cuando me detiene y me dice que me quede ahí para esperar el resultado de quién era el ganador. Y yo dije, fue como una cosa como que soy yo, entonces, como una premonición que estuve. Y inmediatamente me doy y me quedo ahí. Por eso es que la cámara, en las imágenes que hay, me están buscando en el público, me están buscando en la cámara donde yo estoy sentado. Y yo no estaba ahí, yo salí del lado porque me devolví, Freddy me hizo devolver. Ahí. Y bueno, cuando recibe, que recuerdo que... ¿Te dijo algo? No, él me aguantó. Me agarró. Y entonces yo me quedo ahí. Y cuando me mencionan, y los ganadores son, y el ganador es el mejor actor, Johanny Sosa. Él me hizo así, me abrazó, me abrazó, fue el primero que me felicitó. Ahí. Wow. Y fue una cosa que yo no le doy esa imagen de don Freddy Baragoico, o sea, él fue el primero que me felicitó. Y entonces yo fui, bueno, y recibí el premio, que ya todos saben, como tú dices, fue una cosa que aquí en Santiago, en toda la ciudad, fue una cosa como si ganaran las águilas, que es mucho decir, y cómo la gente salió con lata, con todo ese asunto a la calle, tirado a la calle, celebrando ese premio Casandra 2005.
Y bueno, también tuve el honor, que son de las cosas que me han pasado también, de compartir el renglón con nada más y nada menos con Zoé Saldaña. Nuestra gran Zoé Saldaña ganó en ese tiempo mejor actriz y yo mejor actor. O sea, Andrea mejor película. Andrea mejor película. Ella ganó mejor actriz y yo gané mejor actor. Entonces, sin lugar a duda que es algo que para mí es algo maravilloso, algo que ha marcado mi vida también, por supuesto. Y sin duda, ese premio, Cassandra, fue uno de los momentos más importantes de tu carrera. Pero yo creo que el momento más significativo de tu carrera y fue cuando tú fundaste la Academia Soles. Porque entiendo yo, Soles, la academia más constante e importante a nivel cinematográfico en el Cibao. No solo en el Cibao, yo pienso que a nivel nacional, Ronnie, porque si te das cuenta, somos pioneros en el sentido de que aquí habían o hay escuelas existentes, y en ese tiempo, cuando lo hicimos, Soles, que salió en el 2007, no habían escuelas formando actores para cine. Pues no se pensaba en el cine, sino que era actuación, teatro, y siempre Soles lo pensé siempre con ese concepto de cine, o sea, formar actores en cine. Siempre lo pensé desde los inicios hasta hoy día. Por eso no hablo en sentido general, sino Academia de Cine Soles. Porque yo pienso, y mira, nunca lo pensé en términos económicos, que vivir de eso, no. Siempre lo pensé en términos de no solo dejar un legado en términos de mi filmografía, sino también dejar impronta en cuanto al tema formativo, formar gente, formar jóvenes a través de este medio que es Soles. Soles se funda en 2006, o sea que... 2007. 2007. O sea que en 2 años Soles cumple 20 años. Así es. 17 años. Correctamente. Generando egresados, talentos para el mundo del cine. Indudablemente, la mayoría, sin lugar a dudas, con toda modestia lo digo, de jóvenes que hoy día están haciendo cine, de una manera u otra, pasaron por Soles. Directa o indirectamente. Directa e indirectamente. Entonces, ni siquiera en Santo Domingo pueden buscar en datos. No hay una escuela que maneje, todavía como nosotros manejamos, un pensum y que haya perdurado tanto. Se han creado muchísimas escuelas después de Soles. Por eso, las personas cuando buscan por redes sociales, las redes sociales buscan una escuela de actuación. La primera que les sale es Soles en Google. Sí, porque Soles tiene 17 años, que se dice muy rápido. Exacto. Entonces, no existía ni siquiera la ley de cine cuando yo comencé con Soles. Cuando se funda Soles. Y Soles inicia con un taller que yo ofrezco en el 2007, marzo de 2007. Y de ahí, en el Gran Teatro del Cibao, comenzó ese taller, que fue un taller que justamente fue fruto del deseo y de algunos padres que se me acercaban, algunos jóvenes con deseo de estudiar. Yo les decía, pero está Bellas Artes, está tal escuela. Me decían, no, yo quiero estudiar cine, yo quiero. Entonces la gente me veía como un referente del cine, por el tema de Andrea. Y entonces, bueno, pues inicio con ese taller, que era un taller que era los sábados, que lo impartíamos los sábados, recuerdo como digo, marzo, de 10 a 12 del mediodía. Y cerré un primer grupo con 30 estudiantes. Y tuve que abrir un segundo grupo en la tarde con 32 estudiantes. Y fue un curso sumamente exitoso, que apenas 3 personas, recuerdo, no pudieron terminar el curso por diferentes razones. Una chica, recuerdo como ahora, que fue porque salió embarazada. Otra señora que era que su esposo vino a Estados Unidos, se le enfermó, tuvo que retirarse. Y un joven que estaba aplicando para ser sacerdote, que lo llamaron para ir al seminario. Esas 3 personas fueron los únicos que tuvieron que salir del curso por esas razones. Pero en principio solo era simplemente un curso pasajero. Un taller pasajero. No era nada estructurado, porque Soles, por ejemplo, es un programa que dura 1 año actualmente. Actualmente, exacto. No, entonces, dura 14 meses. 14 meses. Entonces, en ese tiempo no era así. En ese tiempo era básicamente una escuela
Era un curso. Un no era curso, una escuela. un taller que dimos, un primer taller, una introducción a la actuación, pero con ese concepto de cine. Lo más importante, Sole, creo que es la aplicación práctica. O sea, Exacto. Sole, tú coges tu clase de actuación 3 meses, ¿verdad? Y entonces al final tú terminas haciendo un monólogo, monólogo, una escena exactamente. o un cortometraje. Que eso yo creo que es lo más fundamental, porque los estudiantes salen de la escuela con un producto que ellos ya pueden mostrar como de morir. Correcto, Y, correcto, y él tiene la curaduría de los profesores, incluyendo la correcto, tuya, correcto. donde el producto sale de calidad. Y Así entonces es, ellos no salen en blanco, sino que ya tienen experiencia. así Y una es. de las cosas más importantes que creo que tiene Sole es que a través de ti, los mismos estudiantes han logrado conseguir papeles en películas dominicanas Correctamente. e Así es. internacionales. E internacionales han conseguido. Entonces, Sol inició luego entonces con ese taller, luego pasamos a una etapa que ya desde el punto de vista académico teníamos un pensum de 3 niveles o 3 módulos. ¿Recuerda? Que entonces cuando iniciamos, el primer logo lo hiciste tú. Sí. El primer logo fuiste tú que lo hiciste. Y entonces nosotros, el primer eslogan que teníamos era que justamente fue una idea tuya de actuación de alto nivel. Tú ya un jovencito. Y entonces luego en el 2008 que hicimos un relanzamiento de Soles, ahí cambiamos ya el logo. Recuerdo ya ahí teníamos ya en el 16 de agosto que iniciamos ya formalmente la escuela con un local propio, un local ya propio en el sentido de que ya no teníamos, no estábamos ni en el Gran Teatro Cibao, ni en el ayuntamiento, ni en un colegio que alquilamos, sino que teníamos ya un local y ahí entonces acuñamos el eslogan de formando protagonistas, que ahí en el 2008, y entonces luego ahí ampliamos el pensum a 4 módulos. Creo que somos la única institución académica que te manejamos un pensum en términos de lo que es la formación de actores en todo el sentido de la palabra desde el punto de vista del teatro, el cine y la televisión, pero sobre todo en el tema del cine, que Es el énfasis. El énfasis, exactamente. Ya ahora justamente ampliamos, entonces ahí ampliamos el módulo donde, como digo, un cuarto módulo donde eran 14 meses, porque tanto el primer y el segundo módulo son trimestrales y el tercer y el cuarto módulo son cuatrimestrales. Pero a partir de este año justamente ya le agregamos un mes más al segundo módulo porque el contenido es muy amplio, porque tiene que ver, como yo digo, el primer módulo es la base de la actuación, la formación, la parte formativa. Y ya el segundo módulo tiene que ver con lo que es la creación de personajes, diferentes herramientas. Entonces, tanto el contenido que tuvimos que ampliarle por agregar un mes más. Porque también tiene que haber un producto final. No, y que el propio cine dominicano ha ido creciendo, por lo Correcto. tanto, el nivel de exigencia de la propia industria aumenta. Y Correcto. eso quiere decir que hay que darle más contenido al estudiante. Más contenido, exacto. Porque tienen que salir mucho más preparados. Correcto. O sea, cuando terminan, la mayoría que terminan el cuarto nivel, dice, pero profe, y no hay un quinto nivel, un quinto módulo, que quieren seguir. Que quieren seguir ahí en Soles, seguir aprendiendo. Y entonces, como tú dices, que yo siempre he dicho que la actuación es un músculo que se tiene que ejercitar. Entonces, usted no puede terminar su clase de actuación. Siempre he dicho que deben existir espacios, eso es muy normal en Estados Unidos, espacios de ensayo, donde la práctica constante. Se mantienen montando escena, aunque tú no la vayas a presentar, pero correcto, actuando, haciendo casting, mantener, porque es un músculo. Sí. Y bueno, yo recuerdo que desde que yo tengo uso de razón, yo decía que yo quería ser abogado y presidente. Sí. Las dos cosas. Desde chiquito que mostraste eso, desde que estaba en preescolar, mostraba esa inclinación por tu, de comunicación. Te recuerdo que diste cuando pasaste de lo que era el preescolar ya a la primaria, recuerdo que te cargaron la responsabilidad de dar la palabra en nombre de tus compañeros. Hacía un discurso. Yo estaba nerviosísimo, decía yo a la profesora, no te preocupes. Y recuerdo que no te dieron nada, sino simplemente te dieron las pautas, no te dieron nada escrito y nada. Y tú diste ese discurso ahí
Y fue una cosa increíble. Y realmente yo no recuerdo ese momento, pero sí recuerdo como cosita. Yo recuerdo que tú estabas nervioso. Bien Pero yo no nervioso. sabía por qué. Bien Oye, nervioso. yo dije, Y en vez ¿qué es lo que iba a hablar? hablar. Y yo sé hablar. Exacto. Y ese era y tú siempre decías eso, que tú ibas a ser abogado y que ibas a ser presidente. Que cuando vine a ver, ustedes están viendo un presidente de la República, y quién sabe, ¿eh? Ronald Reagan era actor. Sí. Y se hizo presidente, o sea que, bueno, quién sabe. La idea, y queda tiempo, ¿eh? Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Entonces, ya saben, señores, van anotando para que voten Así por mí. es. Ni modo, el tema es que Soles. se le ocurre a Roger Bencomi hacer una película y tú tienes, diría yo, ahora lo vemos como una buena idea, pero en ese momento fue una mala idea, de llevarme a ver el proceso de filmación de esa película, que era Andrea. Así es. Y entonces yo digo, quiero ser cineasta. ¿Cómo eso te cae a ti? Porque también, o sea, mi carrera como cineasta está cosida con la carrera de Sol. O sea, a medida que Sol iba demandando más cosas, yo tenía que aprender cosas del cine que realmente a mí no me interesaba en ese momento, pero que yo tenía que aprender porque yo ayudaba en Sol. Correcto, porque tú no solo, tú fuiste estudiante. Yo fui Igual estudiante. pasó pero con Isabela. O sea, estudiante de actuación y era como... Isabel es mi hermana. Isabela, o sea, mi hija, mi otra hija, que ambos, soy Isabela, una carajita y tú estudiando. Tú estuviste en uno de los grupos en el taller ese de actuación. Y estuviste y tomaste clases en Soles como un estudiante normal, como cualquier otro estudiante. Igualmente, las mismas exigencias contigo también. Y entonces, siempre recuerdo que le corregía a Evelyn, le decía, que es mi esposa, la madre de Ronnie, le decía, cuando ella decía, esto no es con arte de cine, yo le decía, no, actuación porque mi fuerte supone que yo no soy ingeniero, como digo, ni soy abogado, que soy actor, que tengo que tener que hacer. Entonces, ahí es cuando yo invito a una de las para que diera un taller allá a Soles de producción de cine, Joanné Gómez. Ajá, Joanné, que ahora acababa de llegar de San Antonio de los Baños, de Cuba, y había ganado un premio también en Alemania, hace una especialidad en Alemania. Ella es un genio, en todo nivel. O sea, ahora mismo ella está haciendo está en festivales con su película Sugar Island. Wow. Y le está yendo muy bien. Ella hizo la película Caribbean Fantasy. Wow. O un documental muy bueno. Lo recomiendo. Joanné Gómez, wow. Joanné es grande. Es grande. Recuerdo que cuando terminó el taller allá, ese día de producción, era pensando en que tú tuvieras esos conocimientos, que ya terminó ese taller allá. Se iba de ahí para España, a otro concurso que había ganado, una beca que había ganado ella a España. Y yo no dejaba bueno, se veía que iba a ser grande, iba a llegar a ser grande. Joanné Gómez. Luego entonces, ya después, bueno, tengo que una base, habló con Robert Cornelio para dar un taller de introducción a la dirección de cine. Y era justamente eso, para que jóvenes también, y tú fueras parte de eso, fueras parte de esa experiencia. Y después otro que se dio sí, Robert Cornelio es uno de mis grandes maestros. Así es. De cine. Y entonces, creo que tú hablas en el podcast con Roger, sí, de tu experiencia cuando viste, cuando sí, yo te llevé a esa experiencia ya. Sí, es bueno dejarlo ahí en ese capítulo para que lo vayan a ver. Sí. Pero en síntesis, ver a Andrea, el proceso de Andrea, me cambió la vida al punto de que yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero dedicarme a esto. Entonces ya ahí se perdió un abogado. Y yo le dije a Roger, perdimos un abogado, ganamos un cineasta. Y Roger dice que se siente muy orgulloso. Bueno, ustedes lo verán cuando vean ese episodio. Y realmente
Pero yo lo que quiero saber cómo es para ti esa experiencia, porque yo literalmente comencé la universidad como derecho, o sea, yo empecé en UTESA. Exacto. ¿Cómo es así? Yo recuerdo que tú hablaste conmigo, me dijiste, Ronnie, este negocio, tú lo ves así, muy bonito, muy cosa, Exacto. pero este negocio es muy sacrificado y se pasa trabajo. Así es, así es. Y yo te dije a ti, dame un año. Así es. Yo voy a hacer una película, dame un año. Y ese año se transformó en 4 años. Y ahí yo hice mi primera película que se llama Críptico. Críptico. Que tú fuiste uno de los productores. Exacto. Como a tus 21 años, ¿tenías 21? 21 tenía cuando 21, una locura, ¿eh? Claro. Pero hay que hacer, no importa la edad que tú tengas. Entonces, porque si no lo hago, no adquiero la experiencia que adquirí para los demás. Exacto. Y luego hice Reina sin Corona, que tú también estuviste involucrado, también fuiste productor. Y yo lo que quiero saber es el impacto para ti, que yo te dijera de pronto, yo quiero ser artista. Bueno, fue algo con ese cambio de que yo veía a ese abogado, ese futuro presidente, que tú siempre hablabas de chiquitillo, ya fue para mí chocante, digo, porque era como tú dices, lo que yo te dije, o sea, esto se ve muy bonito de afuera, pero por dentro es todo lo que hay que luchar. Entonces yo decía, cónchale, perdón, mi hijo vivir todo esto que yo vivo. Yo sé que son otras épocas y que las cosas son ahora un poquito más fáciles que en mi época, pero era mi miedo. Pero no había ley de cine. Pero no había ley de cine, no había mi Era un miedo. salto al vacío. Exactamente. Dios, él ponerse en esto cuando para esto hay que tener dinero y ser gente. Porque imagínense usted, si Agilberto Meléndez, Ajá, que era un señor que en ese tiempo, oígame bien, tenía, bueno, mucho apoyo, pasó todo lo que pasó para hacer un pasaje de ida. Esta misma gente, los hermanos Bencosme, cómo fue que ya Roger cuenta. hipotecando casa y todo eso. Y muchos, no han sido de ellos los únicos que hipotecaron. Agilberto también hipotecó apartamentos, hipotecó cosas para hacer un pasaje de ida. Y yo dije, wow. Entonces él se lanza en este asunto. ¿Y qué tendré yo para hipotecar? ¿O qué tendré yo para que él pueda hacer su primera película y hacer? Y nada, pero ¿qué tuve que hacer? No aceptar. Y bueno, al final, yo prefiero tener un hijo feliz a no tener un hijo que es infeliz, que no vive esa experiencia, lo que quiere realmente, lo que está deseando. Y bueno, entonces nos tendremos que aceptarlo y apoyarte y a ver, tratar de hacer todo lo posible para que tú pudieras, pues, vivir esa experiencia y realmente, y ha sido así. Y ha sido constante. Ajá. Desde que tomaste esto, decidiste esto, y era 24/7 en esto. Y yo vivía preocupado con él y decía, pero óyeme, que él no duerme, y era nada más en eso. Viendo películas y leyendo libros. Y yo le decía, óyeme, pero es que, no, entonces por ello digo que, indudablemente, no porque tú eres mi hijo, yo pienso que no hay otra persona aquí, ¿no?, que tenga la pasión que tú tienes por el cine y la entrega que tú has tenido y la formación, aparte de que has tenido formación a nivel académico, también también formación que has tenido. Sí, la formación complementaria, porque hay gente que va a la universidad, se gradúa y se limita a ese conocimiento. Pero particularmente yo siempre sentía que había algo más que buscar y siempre me mantengo constantemente leyendo, constantemente investigando. Exacto. Y realmente eso es algo que lo puedo dar de consejo a la nueva generación. Sí, o sea, sí. No hay un tutorial en YouTube que yo no haya visto de lo que sea, de cine. El canal de YouTube de cine, todo me lo conozco, o sea, y eso es podcast de cine, todo, o sea, todo lo que yo hago en mi vida, respiro, hago todo, y todo lo que se habla en mi casa, con mi esposa y con mi familia, todo es cine. Sí. Y yo creo que lo más que yo puedo decirle a cualquier muchacho que quiera comenzar en este mundo es tener enfocarse. Y yo me enfoqué. Y me enfoqué hasta un punto que creo que no fue saludable, porque fue
también enfóquense, pero no se maten. No se maten, enfocarse, sí, exacto. Sí, entonces... No, porque tú te enfocaste era 1000 por 1000 en el sentido de que nada más era eso, no tiene otra cosa. No había novia, no había nada. Nada. Ese era, porque, o sea, hiciste deporte también, pero desde que arrancaste en eso, nada más era eso. Ir al cine, ver películas de televisión, ver películas. Analizar películas. Leer guiones. Leer libros. Y bueno, y donde quiera que había un libro que hiciera la palabra cine, ahí estaba tú detrás de eso y bueno. Y entonces Y ahí los resultados. Yo creo que eso generó un resultado que es la película La Bruja. Que cuando ya yo estaba, quiero que sepan el origen de La Bruja, nosotros estábamos haciendo una película de comedia, que no voy a decir el nombre porque un día la vamos a hacer. La película se estaba haciendo con el objetivo de levantar fondos y sí, lo hicimos de una manera incorrecta. Llegamos a las personas indicadas, pero llegamos sin fondos propios. O sea, llegamos dependiendo de los demás para hacer nuestro proyecto realidad. Y no se pudo cuajar. No se pudo armar. No se pudo. Y papi es que me dice a mí, mira, vamos a hacer una película de terror. Luego les daré más detalles, más en el futuro, cuando salgan algunas cosas. Les podré dar detalles, pero papi es que me dice, vamos a hacer una película de terror. Porque tú puedes hacer terror y además a ti te gusta. Y yo hago un sondeo en las redes sociales y hago una encuesta. Sí. ¿Qué monstruo es tu monstruo favorito? Pongo la bruja, el galipote, el bacá y la ciguapa. Esos 4. Y por goleada ganó la bruja. La bruja ganó un 78%. Que es el monstruo que más a la gente le gusta. Y ahí escribo el guión, se lo muestro a papi. Y papi me dice, está bueno el guión, me dio miedo. Vamos a hacerlo. Y comenzamos a hacer ese proyecto de la bruja. Y en principio, esto es un detalle interesante, el personaje que le tocaba a mi papá era Omar. Yo tenía Manny Pérez. Manny Pérez. Era Omar. Omar era el personaje que yo tenía designado para mi papá. Pero cuando llego a donde nuestro productor. Que a propósito se llegó a hacer alguna carpeta, sí, alguna se cosa, llegó a hacer grabaciones, todo para pruebas de vestuario. Exacto. Con el personaje de Omar para ti. Exacto. Entonces entra el indio, nuestro productor, y dice, mira, realmente el personaje que a tu papá le corresponde es Tosmar. Y yo le di un chin de mente. Digo, coño, sí, el peso dramático. Ese Don Mario, perdón, Gabriel, que te interrumpa, se estaban barajando un nombre como Cuquín Victoria. Sí, se estaban barajando Freddy Ginebra. Freddy Ginebra era el nombre más sonoro en ese momento. Sobre todo en ese tiempo. Y el indio que me da la idea de que tú debías ser Don Mario. Y de conchale, sí, el peso dramático, de pronto. Le di mente a la idea y me gustó. Y ahí nace Don Mario. Personaje que maneja un registro dramático que tú no habías hecho en cine. No. Porque lo que se te conocía en cine era, más que todo, personajes cómicos, relajados. Sí, sí. Pero este personaje tiene un peso dramático fuerte. La mayor carga dramática. No es la mayor carga dramática de... Él es el origen del problema. Sí. E intenta de alguna manera solucionarlo. Y papi me hace esta película, me hace este personaje, me acepta y comenzamos a hacer el personaje. Y yo recuerdo una anécdota que yo trataba a papi como todos los demás actores e incluso lo trataba hasta peor. Pero yo trataba a papi como yo quería que papi se sintiera con Don Mario. Y papi un día me saca aparte, me dice, mira, ven acá, yo soy tu papá. ¿Por qué tú me tratas así? O sea, yo como que a distancia con él y todo muy profesional. Yo lo estoy tuteando ahora, pero en ese momento yo le decía a usted, qué sé yo qué. Don Johanny. Y si tú no, si yo no te lo decía o papi te lo decía directamente, tú no te dabas cuenta que nosotros éramos padre e hijo en la película. Y eso le pasaba mucho a los miembros del crew.
y papi en una se sintió mal. Y yo le expliqué que eso era un objetivo del Al personaje. extremo que yo jalé a Evelyn en un momento, una de las veces que Evelyn nos visitó allá, cuando estuvimos rodando, y yo me le quejé a ella, pues, yo digo, porque yo no entiendo, ¿por qué es que él trata mejor a Miguel Ángel? Miguel Ángel no es su papá, yo soy su papá. ¿Por qué él me trata a mí tan mal y a Miguel Ángel lo trata con tanto cariño y tantas cosas? O sea, debería ser al contrario. Y entonces, por eso yo le dije a Evelyn, porque yo me estoy sintiendo, yo siento que él trata mejor a Miguel Ángel, que no es su hijo, que no es su papá. Y a mí me trata como si yo fuera Miguel Ángel. Sí, porque de pronto yo podría decir, porque como yo escribí el guión de La Bruja, yo podría decir que de alguna manera se permeó la escritura dentro de la realidad. Porque Miguel Ángel, un personaje de Miguel Ángel, Miguel Ángel Pucho, Martínez, un gran actor, un colega, amigo, un hermano. él hace el personaje de Pucho. Sí. Pucho representa el altruismo Sí. y Don Mario representa el egoísmo. Entonces, yo tenía afinidad con Pucho como personaje. Si yo conociera a Don Mario y a Pucho, yo sería amigo de Pucho y no de Don Mario. Entonces yo, copiando un poquito al gran maestro Stanley Kubrick, trataba de tratar los personajes como yo sentía que la película debía tratarlos. Y ese era el objetivo de la película. Cuando Kubrick hizo El Resplandor, él trataba malísimo a Shelley Duvall para mantenerla Sí. en un constante estado de histeria. Constantemente le decía, yo te voy a votar. La asustaba. Wow. Le decía, no, tú actuaste malísimo. La mandaba a cortar. O sea, era un asunto constante, un asedio constante. Incluso en lo detrás de cámara, si ustedes lo ven del Resplandor, de Shining, ustedes van a ver la entrevista de ella y ella explicando eso. Hay un documental que se llama Habitación 237 también, que ustedes pueden ver. Excelente, que habla un poquito de la experiencia de ella con Kubrick en ese sentido. Entonces yo intenté imitar esa característica de cómo él trataba a cada personaje según lo que tenía que ver con la película. Sí. Y la verdad es que entiendo que generó un muy buen resultado. El momento más difícil para mí grabar, yo creo que para ti fue lo del ataúd, porque tú eres claustrofóbico. Sí. Pero para mí fue verte en el ataúd. Sí, claro que sí. Porque a papi se le hizo un maquillaje que lo hizo Annie Torres, excelente ella. Excelente trabajo. Se hizo un maquillaje de putrefacción, un poco, Sí. que tenía un par de días ya deteriorado el cadáver. Y entonces cuando yo vi eso, papi metido en una caja de muertos y así, yo tuve que salir del set. Yo no pude. O sea, yo grabé esa escena ciego. Ya de ahí en adelante, pues yo me puse malo, me sacan, tú me dijiste que no te diste cuenta. Yo no me di cuenta. Pero sí, a mí me sacan, me puse malo y me llevan de nuevo para atrás y seguro a ti te dio un juguito y yo estaba malo con ataque. No había nada. Y entonces yo lo que dije fue, mira, yo voy a hacer la escena sin monitor. Y hablé con Francis, que era el director de fotografía, le dije los planos que necesitábamos y comenzamos a grabar. Pero esa escena, técnicamente, yo no la vi nunca. Y de hecho, todavía, yo no la he podido ver, la escena. O sea, eso está ahí. Yo la he visto como por arribita, así, como que yo me tapo los ojos y la veo así más o menos. Porque, señores, el momento de tú ver a tu papá en una cosa, en un ataúd, ese será el momento más horrible de la vida de cualquier ser humano. Y la verdad que yo ver a mi papá así, me dio duro, todavía me da duro. Fue fuerte. Pero La Bruja me llena de mucha satisfacción, porque fue un logro no solo mío, sino de mi papá. No es un logro personal, es un logro de una familia entera. Sí. Mi hermana, mi mamá, mi esposa. Sí. Tú, yo, mi abuela, mi tía abuela, mi otra tía abuela, o sea, todo el mundo, mis tíos que viven en Estados Unidos, mi madrina, todos empujando al unísono para que ese proyecto se hiciera una realidad. Y gracias a Dios se hizo una realidad y se volvió un éxito. Un éxito rotundo. Indudablemente, que sin quitarle lo que ha sido Andrea, pero indudablemente que ha sido la película que ha superado en términos, vamos a decir, técnico,
a nivel... No, porque Andrea de otra época. De otra época. Un abuso. No, 2005 exacto. versus 2021. Exacto, sería comparar. Sí, técnicamente. Hacer la comparación. Sí. Pero sí, sobre todo el cine ya dominicano moderno, ya el cine que ya tiene, ya coge otro aire, es uno de los aportes, de un aporte que ha hecho Bueno, La Bruja. La Bruja Porque tiene... se han hecho después, Andrea, varias películas de suspenso y terror y no he superado, o sea, no he superado en ese sentido. No, Andrea todavía será insuperable. No, Andrea... Pero no hablo de superar, sino que sea aceptable, que la gente lo aceptara, que la gente, porque comenzaba a comparar, o sea, que la gente realmente lo disfrutara en términos de las actuaciones. El guión de La Bruja es un excelente guión, no porque tú de aquí, no porque tú seas mi hijo, pero por eso entró Honey a ese proyecto, por el guión. Por eso entró Manny Pérez, entró Lumi. Dijo Lumi Lizardo, dijeron sí, desde que vieron por el guión. Por el guión, sí, la historia. Porque ellos no son de coger cualquier cosa, ¿eh? Así es. O sea que realmente es un honor tener a esas figuras. Y La Bruja es para mí un antes y un después, obviamente. Es mi primera gran película. Yo había hecho dos antes, pero independientes. Esa es la primera gran película mía que hicimos con presupuesto a gran escala. Y ahora está en los cines. Yo creo que para cuando salga el podcast no va a estar, pero realmente está generando un gran impacto aquí en la República Dominicana, y es la película La Grande. La película de Fefita La Grande. Sobre la vida, biopic de Fefita La Grande. Tú haces un personaje ahí, Cheito. Cheito. Háblame de él. Sí, Cheito es el padre de Fefita. Que la gente con su chanza, todavía me encontré reciente con un amigo que tenía mucho no nos veíamos, y me dice, ¿qué está haciendo? Nos vimos justamente en un banco ahí. ¿Qué está haciendo? Digo, como me ha dicho mucha gente, haciendo en la película que está en los cines ahora actualmente, la película sobre la vida de Fefita. ¿Y qué papel está haciendo? El padre de Fefita. ¿Cómo va a ser que tú vas a ser el padre de Fefita? Ella debería ser tu mamá, digo, no, con la chanza. Yo no, porque es una película biográfica, desde que ella era niña, desde los 4 años hasta... Y bueno, La Grande ha sido una gran experiencia. Hacer ya, después de esa experiencia con La Bruja, haciendo de un Mario de padre, aquí haciendo de padre, pero otro tipo de padre. También, por supuesto... Don Mario es padre y abuelo. Padre y abuelo a la vez, exactamente. Ese es otro rol. Aquí es de padre. Bueno, también él es abuelo, pero no con esa carga emocional, no con esa carga que tiene Don Mario. Aquí es otra responsabilidad que tiene, otro rol, que es empujar a esa hija. Apoyo. Don Mario era culpa. Culpa, exacto. Don Mario era culpa. Y esto era apoyo a esa hija que quiere seguir los pasos del papá, a seguir haciendo lo que hacía el papá. Y entonces, no con esa carga emocional que tenía Don Mario. Entonces, en esta película, una de las cosas más que he valorado es ser parte de ese proyecto de una persona tan inmensa como lo es Fefita La Grande. Ser y hacer el papel del padre de ella me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción. Igual también la dirección de la película, Tito Rodríguez. Sí, importante destacar el trabajo de Tito. Un trabajo extraordinario. Y el trabajo de su productor Antonio Rubio. Rubio. Cuando él me habló de Fefita, yo estaba recién estrenando La Bruja. Sí. Y el enfoque de Antonio Rubio, eso es lo que yo más admiro de ese hombre. Él dijo, yo voy a hacer mi película, la voy a hacer de tal manera, con tal presupuesto y de tal forma. Y así mismo como lo dijo, mira, así mismo quedó. La película quedó excelente. Yo creo... No, y la selección, el director que eligió. Sí, todo. Yo creo que Antonio Rubio es lo más cercano a lo que debe ser un productor, porque un productor es un armador. Así es. Que busca lo mejor de cada cosa y te arma lo mejor posible. Yo pienso que si no está ese renglón de productor en los premios, tiene que estar. Sí, debería estar y él tiene todas las posibilidades realmente correctamente de ganarse. Es mi favorito, mi quiniela. Sí, igual para mí.
Sí, de verdad, hay que darle su reconocimiento porque el trabajo es enorme. Es una película de época, es una película enorme. O sea, Fefita es una película y es tan emblemática para el país, es tan importante para el Sí, país. sí. O sea, eso es algo importante. Tú hacer un cine que perdure, que retrate algo, que recoja algo, que no sea algo simplemente banal y vacío. Y que se han hecho otras películas biográficas, pero esta película ha sido, realmente hasta ahora no ha habido una crítica negativa, todo ha sido muy positivo. La gente habla muy bien de la película, de la fotografía, de la imagen, de lo que es la recreación. Se ve un amor. Hay un tema y Antonio tuvo mucho que ver con eso. Sí, y la marimba lo hizo muy bien también. Sí. La marimba hizo un excelente trabajo. Lumi, obviamente. Lumi. ¿Qué le decimos de Lumi? Que van a ver ahí, no la Lumi que imitaba a Fefita en su programa Cámara Acción. No, Lumi Cámara Acción. Exacto, que ya imitaba, que era como una caricatura que ella hacía ahí de Fefita. No, aquí es otra cosa. Aquí es Fefita. Aquí es Fefita. Aquí es Fefita. Lumi ahí, obviamente. No, señores, no, vayan a verla, miren. Sí. Si está en el cine todavía, para cuando salga este podcast, vayan a verla. Si no, véanla en streaming, que debería estar en streaming. Y si no, haga algo, pero véala. Sí. Y bueno, nosotros tenemos aquí algo, un jueguito que hacemos. Ya ustedes son veteranos, los que tienen ya 5 episodios aquí no se los voy a explicar, pero los que son nuevos sí. Tú tomas una carta, lo que dice el espacio, el blanco, tú lo completas con la primera idea que te llegue a la cabeza. Y entonces vamos a elegir 3. Tú puedes pasar una si te sientes incómodo con alguna. Bien. Y puedes elegirla de donde quieras. Pero para esto yo voy a tomar mis lentes porque... Sí. Por flow. Por flow, sí. Por flow. Por supuesto. Entonces, vamos a hacer esto contigo. Para ver, puedes elegirla de arriba, abajo, del medio, de donde tú quieras. De aquí, como siempre, que el mago, ¿qué? De cabeza el mago está. Aquí sopla. ¿Qué dices? El lago. Todavía lloro. Todavía lloro. Cuando mi familia, mis hijos, tú, tienen un logro. Isabela, lloro. Elige. ¿Me voy arriba? Arriba. No logro entender por qué ¿Qué tú no logras entender? Bueno, no logro entender muchas veces ciertas cosas de la vida. Muchas veces dicen respecto, por ejemplo, al cine, que el público dominicano dice, por ejemplo, que yo no voy a ver películas dominicanas, y que porque las películas dominicanas son todas comedias, son la misma gente aquí. Pero entonces hay películas muy buenas que hemos hecho y que hemos crecido como cine y la gente no la ve. O sea, la misma película de Fefita, la grande, o sea, que hay gente y así hay otras como Cocote, como muchísimas más. El cine dominicano tiene mucho más cine bueno que cine malo. ¿Qué cine malo? Lo que pasa es que el cine malo tiende a tener mayores capacidades de distribución y publicidad. Exacto. Y siempre he dicho que cuando me han hecho entrevistas, que en comparación, por ejemplo, con México, que nos lleva tantos años nosotros, si ponemos en comparación, claro, son otros tiempos, cuando inició México el cine, cuando nosotros iniciamos, pero hago esa comparación, que es como el referente más cercano. El cine dominicano tiene casi 15 años, México tiene más de 100. Más de 100. Sin embargo, nosotros iniciamos muy bien y vamos muy bien en el cine. Esas son las cosas muy sencillas que no entiendo que el dominicano no valora nuestro cine, que debería valorarlo más. E ir a la sala de cine y llenar las salas. Ya tú sabes, arriba, abajo, donde tú quieras.
Me voy, como siempre, abajo. Abajo. Hemodinámica. Abajo. Recuerdo cuando, aunque lo hablamos de eso, cuando tú decides que no va a estudiar, que no va a ser abogado, sino que va a hacer cine, que hablamos de eso, cómo me impactó, que ya comenté de eso. Y también recuerdo cuando te puse en un curso, taller, que fue en Bellas Artes, se llamaba Yo Quiero Ser Artista. Que tú tenías, estaba un niño, y no recuerdo bien la edad, porque yo sí sé que te puse en ese curso. La edad era que yo no me acuerdo. De Yo Quiero Ser Artista. Y cuando me hablaste de eso, de que, ¿entiendes? Otra cosa que recuerdo es, también, cuando yo te llevaba al Instituto de Inglés en el Dominico Americano, me escribí ahí, que tú me hiciste una pregunta. Íbamos justamente pasando por el monumento, nosotros vivíamos aquí en el Reparto de Villagua, y iba a llevarte. Y tú me preguntaste, papi, ¿tú serías capaz de dar tu vida por mí? Y yo te dije, claro que sí, mi hijo. Y tú me dijiste, ¿por qué? Y yo te dije, bueno, porque tú eres el futuro. Y yo entiendo que si se presenta la oportunidad, si yo tengo que hacerlo, lo haría. Así como tantas preguntas que me hacía cuando te llevaba al sitio, que me preguntaba, también que una vez íbamos a visitar a mi madre, yo estaba en el Gran Teatro, en un ensayo, yo no tenía vehículo, yo te llevé, porque íbamos ahí donde mi mamá, te llevé conmigo, y entonces íbamos caminando a tomar un concho. Y recuerdo que íbamos en la calle, recuerdo la República Argentina. Y yo te crucé la calle y te puse del lado de la pared. Tú me dices, papi, pero ¿por qué tú me estás cuidando tanto si la vida es tan corta? Dios, no, porque tú eres el niño y yo soy el adulto. Yo tengo que ir del lado del peligro, yo tengo que protegerte. Porque si pasa cualquier cosa, porque los vehículos van por aquí, por la calzada, y yo tengo que ponerte en el lado donde tú estés más protegido. Si pasa cualquier cosa, yo puedo empujarte para la pared, para allá. Y tú dices, pero ¿por qué me haces eso si la vida es tan corta? No olvides esa palabra que me dijiste. La vida, de hecho, es corta. Así es. Yo era así, yo saltaba con cosas. Mi abuela me ha contado muchísimas palabras que yo decía, y mi mamá, y así. Qué fuerte, gente. Este es el capítulo 5 de Ronnie Sosa Presenta. Se me revirtió el jueguito. Ahora el que está emocionado soy yo. Nada, yo creo que vamos a cerrar, ¿verdad? Capítulo 5. Los muchachos están llorando todos. Están todos llorando. Capítulo 5 de Ronnie Sosa Presenta. Y Ronnie Sosa presentó al actor y padre, Johanny Sosa, que está aquí con nosotros. Recuerden comentar. Me gustaría ver sus experiencias con sus padres, si tienen alguna conexión igual a la mía. Recuerden darle like, compartirlo, darle a la campanita y ayudar a que este proyecto crezca. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, que sin duda hablaremos con otro ser humano interesante y admirable. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.